Esto es muy importante cuando alguien cuenta una historia así, principalmente por lo que mencioné antes, que la gente actúa en esta cultura como si estas historias no existieran. No existes. Eres malas noticias, no queremos escuchar tu historia, Sí. eres raro. Pero yo quiero escuchar mucho tu historia y estoy seguro de que mi audiencia también. Y entonces, ¿por dónde empezamos? Dallas, Texas, en una gran familia Dallas. católica. Soy el más joven de 8 hermanos y a una edad muy temprana empecé a sentir esta atracción por el mismo sexo. En ese mundo, en Dallas, y la escuela católica, quiero decir, obviamente era amenazante. Así que, entonces yo tenía esta especie de doble vida y externamente eres un niño normal, pero internamente estaba luchando con este tipo de sentirlo por dentro y no sabía qué hacer con ello. Y nunca lo pensé como algo permanente, solo pensaba, esto eventualmente pasará y tú, sabes, mi vida será lo que sea normal. Pero a medida que fui creciendo y entré a la escuela secundaria y mi mejor amigo en la secundaria era gay. Nos confesamos mutuamente. Y luego en la universidad, lo mismo. Hice amistad con un chico que era gay. Nos confesamos mutuamente en la universidad. Fue todo un asunto. Y entonces no era realmente en ese momento mi identidad todavía. Era, seguía siendo como esa cosa de, no sé qué es esto, pero definitivamente me atraen los chicos. Y fue, no fue hasta después de la universidad, me mudé a Tokio por un año y el mejor amigo de mi compañero de cuarto de Dallas vino a visitarnos a Tokio y él y yo nos enamoramos. Fue entonces cuando la identidad de la homosexualidad se consolidó y salí del closet ante todos, salí del closet ante mi familia, mis Ahora, padres. ¿cómo fue eso para tus padres? Porque dijiste que eran devotos. Obviamente nombrar a su hijo Beckett suena como si fueran devotos. Tener 8 hijos, quiero decir, ya sabes cuándo estás lidiando con personas que lo toman en serio y sabes cuándo estás lidiando con o católicos culturales o de cafetería, como se les llama. Eso debió haber sido difícil para tus No padres. fue difícil, curiosamente. Mi hermano se convirtió en un cristiano evangélico. Era como el Martín Lutero en mi familia y lideró como esta reforma en mi familia. Y eso fue mucho más difícil para mis padres que cuando yo les dije que era Vaya. gay. Entonces, cuando les dije a mis padres que era gay, Era como, oh, ellos... gracias a Dios, no es protestante. Exactamente. Y Eso es muy lo gracioso. sé. Y ellos en realidad no lo tomaron mal porque yo era el menor de 8 hijos. Y entonces para cuando llegaron a mí y les dije, o se enteraron en realidad, ellos simplemente estaban como... Fueron realmente encantadores al respecto, en realidad. Fueron Suena dulces. así. Y mi papá fue simplemente genial al respecto. Y mi madre lloró, por supuesto. Y les dije, sabes, en ese momento yo estaba como, chicos, saben, está bien. Como, está bien. Esto no es... Es normal. No se preocupen por mí. Como, es genial. Pero sí, ellos fueron bastante geniales al respecto. Me mudé a Los Ángeles, ¿sabes? Así que yo estaba en este grupo de amigos y teníamos una vida divertida y había dos metas en nuestras vidas. Así que todos teníamos las mismas metas. Nosotros dejar una huella en este mundo y hacer algo realmente fabuloso y encontrar el amor verdadero. Y eso es todo lo que hacíamos todo el tiempo. Íbamos a fiestas, íbamos a estrenos, íbamos a los Globos de Oro, Oscars, Emmys, como las fiestas de Vanity Fair y yo, yo iba a las semanas de la moda en Nueva York y París todo el tiempo. Y yo, sabes, tenía una vida bastante divertida en LA. Iba a cenas en todas partes, en la casa de todos, Ahora, ¿sabes? ¿a qué te dedicabas durante ese tiempo? Entonces, así que la actuación y la escritura eran un poco difíciles y vendí un par de cosas a varias cadenas, pero realmente no despegaba, así que me metí en el diseño de escenarios. El diseño de producción es En el bastante mundo de la genial. moda. Así que yo haría sesiones para la portada de Vogue y Harper's Bazaar, pero también campañas de Gap Realmente y... talentoso. Bueno, quiero decir, no sé, en cierto momento supongo que tal vez 10 años en esta vida o 10 a 12, 10 a 12 años en esto. La ley de los rendimientos decrecientes comenzó a hacer efecto y empecé a sentir como, ¿es eso todo lo que hay para un incendio? Y entonces yo estaba en París en la Semana de la Moda en marzo de 2009 y estaba en la fiesta después del desfile de Stella ¿Y McCartney. quién no lo estaba, verdad? ¿Verdad? ¿Quién? Exactamente. O sea, todos Estuviste estaban en la allí. fiesta posterior de Stella McCartney. Eso es, ¿sabes? Eso es, la mayoría de la gente pensaría que eso es bastante Bueno, impresionante. no lo fue porque yo estaba allí esa noche y la gente, todos del mundo de la moda estaban allí bebiendo champán, bailando y yo
Estaba sentado con Rachel Zoe y su esposo Roger, donde ella tenía un desfile de moda en Bravo. Pero estaba sentado con ellos y recuerdo simplemente mirando a la multitud de personas con mi copa de champán y pensé, esto no es. Wow, eso es lo que la gente piensa. Si pudiera estar ahí. Así que me estás diciendo que estuviste ahí y mientras estabas ahí. Me sentía completamente vacío y estaba en este pánico y simplemente me fui de la fiesta sin decirle a nadie que me iba. Simplemente me fui y regresé y estuve despierto toda la noche hasta como las 5 de la mañana en un pánico de, bueno, ¿qué voy a hacer por el resto de mi vida? De todos modos, después de esa fiesta en París, volví a Los Ángeles, me ocupé con el trabajo de nuevo y como que me olvidé de eso, pero sabía que yo era gay y que el cristianismo no podía ser parte de ese grupo. Siempre lo supe. Y entonces Dios, en ese momento de mi vida, ni siquiera no era... en ese momento yo era prácticamente un ateo. Yo simplemente pensaba, ¿sabes qué? Todo esto es un mito, no puede ser real. Y así estaba completamente. Dios ni siquiera estaba en mi radar. 6 meses después, en Los Ángeles, estoy en una cafetería y notamos esta mesa al lado. Hay como jóvenes y tienen Biblias en su mesa. Nunca había visto una Biblia en Los Ángeles en mi vida adulta. Así que estábamos fascinados. Y mi amigo también era ateo, también gay. Y terminamos en esta conversación con este grupo de... a él le gustaba, a mi amigo le gustaba como interactuar y agitar un poco las cosas. Así que nosotros terminamos hablando con estas personas y literalmente me di la vuelta y dije, ¿ustedes son cristianos? Y ellos dijeron sí. Y yo dije, ¿sabes? Esto es como el sueño hecho realidad de un cristiano. Estoy como... ¿Qué crees? Como yo ni siquiera crecí católico, realmente no sé qué, no recuerdo nada. ¿Qué crees? Y me contaron el evangelio, me contaron lo que creían y tuvimos una conversación realmente genial durante como 1 hora. En la Oscar Jones, la pregunta del $1,000,000. Y dije, bueno, ¿qué cree tu iglesia sobre la homosexualidad? Y uno de los chicos dijo algo como, bueno, creemos que es un pecado. Y lo raro de ese momento es que como 1 año antes o 5 años antes yo hubiera como lanzado mi café sobre ellos. Pero simplemente fue como... Y yo como que aprecié la franqueza y su forma de ser honestos al respecto, en lugar de dar rodeos y esquivar la pregunta. Así que simplemente fueron como, sí, nosotros creemos. Y luego me invitaron a ir a su iglesia el domingo siguiente. Así que tuve toda una semana para reflexionar sobre esta idea de ir a... Nunca había estado en una iglesia evangélica en mi vida, así que ni siquiera sabía lo que era. No tenía idea. Así que el siguiente domingo me despierto y... ¿Qué voy a hacer? Me visto, subo a mi coche y conduzco a Hollywood, a este auditorio donde se realiza el culto, se celebra Quiero el servicio. decir, eso es realmente valiente y algo asombroso de tu parte haber hecho eso. Sí, o sea, yo creo que fue Dios un poco... Bueno, estoy seguro de dispuesto lo a que yo... No obstante, sabes que Pero Dios sí, no lo puede sé, lo sé, forzarnos pero a fue hacer lo raro, que no casi se queremos sintió hacer. como eso, casi se sintió así. Es como si estuviera en mi coche y pienso, supongo que voy. Así que entro a este auditorio y estoy, ya sabes, acostumbrado a como vitrales, humo y campanas y silbidos como en la iglesia Y católica. sotanas. Y sotanas. Y entonces entro y es solo este auditorio simple, muy sobrio. Y para mí fue algo refrescante. Estoy como, esto es bastante agradable. Y luego escuché el grupo de adoración cristiana tocando. Entonces entro, escucho la música cristiana y pienso, oh Dios mío, me olvidé de la música cristiana. Como, uff. Y luego pensé, espera un minuto, no está mal. Y entonces caminé hacia... Simplemente encontré un asiento. No conocía a nadie allí. Solo fui por mi cuenta. Encontré un asiento cerca del frente. El pastor sale, Tim Chaddick, está predicando el evangelio durante 1 hora. Y literalmente todo lo que está diciendo, cada oración, cada palabra, resuena como verdad en mi corazón y en mi mente y no sé por qué. Y yo pienso, ¿qué está sucediendo? Y estoy literalmente al borde de mi asiento y no quiero que deje el escenario. Quiero que siga predicando. Y finalmente, ya sabes, se va y dice, hay personas a los lados de la iglesia si quieres oración por cualquier cosa, bla, 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 eso, y el ministerio de oración. Y luego la música de adoración suena por otros 30 minutos. Entonces hubo este momento, estoy como, debería ir allí y pedir oración. Si lo hago, podría, es humillante y como probablemente la gente me está mirando, quienes me invitaron aquí.
y estaba como, lo que sea, solo voy a ir, estoy aquí. Así que camino hacia el lado, me acerco a este tipo y le digo, hola, estoy aquí. No sé qué creo, pero estoy aquí. Y él dijo, déjame orar por ti. Y él oró por mí. Y fue tan hermoso y parecía realmente intenso y muy largo. Y oró por mí. Y yo pensé, ¿cómo puede este tipo heterosexual quererme tanto? Y se sintió muy amoroso. Y luego terminó su oración. Regresé a mi asiento. Estoy sentado en mi asiento. La música de adoración está sonando por otros 25 minutos. Así que estoy sentado en mi asiento, procesando el sermón, la oración, la música. Y de repente, el Espíritu Santo fue como, como que Dios se reveló a mí en ese momento. Y yo estaba como, wow. Ahora, Kemer, ¿qué quieres decir? Porque yo estoy seguro de que hay muchas personas escuchando diciendo, bueno, ¿qué significa eso, el Espíritu Santo? ¿Qué quiero decir? ¿Sentiste la presencia palpable de Dios de repente? Sí, y fue como en mi mente. Era como si pudiera ver, era casi como si las cortinas finalmente se hubieran abierto y pudiera ver la verdad, la realidad por primera vez en mi vida. Y yo estaba como, oh Dios mío, era como Isaías en el templo cuando ve la santidad de Dios y se deshace. Me deshice. Empecé absolutamente llorando y no podía incontrolablemente durante los siguientes 25 minutos, no podía dejar de llorar. Y Dios en ese momento fue como, soy Dios, Jesús es mi hijo, el cielo es real, el infierno es real, la Biblia es verdadera, ahora estás adoptado en mi reino, bienvenido. Y yo estaba como, wow. Y estaba llorando no solo porque acababa de conocer al Rey del Universo, Jesucristo, sino también lloraba por mi pecado. Así que sí, tuve este tipo de encuentro sobrenatural con Dios. Fue realmente sobrenatural. No fue algo amable. Fue definitivamente sobrenatural. Fue honestamente como lo de Pablo en el camino a Damasco. Quiero decir, fue así de intenso. Fue así de intenso. Fue así de intenso. Ahora, ¿había gente a tu alrededor preguntándose si estabas bien? Sí, eso es gracioso porque había personas que realmente se preocuparon mucho por mí porque estaba vomitando. Quiero decir, estaba llorando tan fuerte que la gente pensó que necesitaban llamar a alguien. ¿Usaron las paletas contigo? Sí, lo hicieron, pero ¿Mandíbulas de la vida? Sí, las garras de la vida. Pero yo en ese momento también supe tan claramente, quiero decir, era como si todo simplemente viniera, como si Dios, simplemente me revelara todo esto. Y supe en ese momento que ser un hombre gay ya no era quien yo era y que eso ya no iba a formar parte de mi vida. Lo supe al instante. ¿Ves? Eso es lo que la gente encuentra tan difícil de creer porque tu libro es un cambio de afecto, la increíble historia de redención de un hombre gay. La parte increíble porque creo que hay mucha gente que cuando escuchan a alguien hablar sobre una experiencia espiritual dicen, bueno, eso es genial para ti, pero a mí eso no me puede pasar. Pero me parece que eras una de esas personas a quienes no les podía pasar hasta que sucedió.